Organización Mundial de la Salud, cuando uno habla de endemia, estamos hablando de una enfermedad que tiene cierto grado de regularidad en el tiempo y que permanece relativamente estable. Esto sería el caso, por ejemplo, de la malaria. Ya cuando hablamos de epidemia, es una infección donde se ve afectado a un gran número de personas en una región determinada y finalmente ya la pandemia, que es lo que está ocurriendo hoy, es cuando hay una infección nueva, como este caso, que es el virus o el coronavirus, donde no solamente se afecta a un gran número de personas, sino que es una gran extensión territorial, ya cruza las fronteras entre países y, como en este caso, pasa a diferentes continentes. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya esto ya lo denunció como una pandemia. El coronavirus es un virus que fue descubierto en diciembre de 2019 en China, en Hawái más precisamente. Aparentemente fue a punto de partida de murciélagos que se vendían en un mercado de mariscos ahí en ese lugar. Ahí se dieron prácticamente el 60-70% de los primeros casos que ocurrieron. El coronavirus, como es una cadena única de un ácido ribonucleico que gira en forma circular con el sentido de las agujas del reloj y que está rodeado de una membrana con unas protrusiones que, si uno las mira al microscopio, le dan el aspecto de la corona solar, por eso se le dice coronavirus. Este es un virus grande, por lo cual, como veremos más adelante, una de las características es que si nosotros tosemos o estornudamos y se expela a través de las gotas, que son las que contagian, este virus cae en menos de un metro 20, justamente por su peso, que supera los 200 nanomarcos. Los coronavirus se conocen desde el año 1930, fundamentalmente afectaban y afectan a los animales. Tanto es así que los animales producen enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades hepáticas y enfermedades neurológicas. De los coronavirus hay 7 que afectan al ser humano. De los 7 coronavirus que atacan a los seres humanos, 4 de ellos, si atacan la vía aérea superior, hacen lo que son los cuadros de influenza, que es una gripe común, y si atacas en la vía aérea inferior, nos dan como resultado neumonías, que son las neumonías de los niños, las neumonías de las personas ancianas, o también afecta a las personas que están inmunocomprometidas, como por ejemplo las personas que sufren el HIV o el VIH. De los otros virus, los otros 3 virus restantes, estos virus dieron problemas históricamente, ya que tuvieron un gran número de casos de inmortalidad, como el caso del SARS, que es un síndrome agudo respiratorio, que también fue en la zona sur de China, allá por el año 2002, y este síndrome respiratorio agudo produjo un gran número de muertes, aproximadamente el 50% de las personas que afectaban. Posteriormente, otro coronavirus apareció también en la zona de la península arábiga, tanto así que se conoce con el nombre de MERS, que sería un síndrome agudo del Medio Oriente y que aún cada tanto tiene un rebrote. Y finalmente, bueno, el nuevo coronavirus, que fue ahora descubierto, como dije recién, en Hawái, en la zona de China, en el año 2019, bueno, que nos está dando todo este problema actual con esta pandemia que ya es a nivel mundial. Los síntomas en realidad son muy similares, el tema son las complicaciones. Como yo recién te dije más o menos cuando habíamos hablado de cuando un estado de uno de ellos ataca la vía inferior te va a dar proceso neumónico. Lo que pasa es que los otros virus también son estacionales, es decir, tienen que ver con la época del año, fundamentalmente con el invierno. Bueno, actualmente una de las pocas beneficios que aún tenemos en nuestro país, que existe el calor, lo cual hace que todavía el virus es como que está un poco más controlado con respecto a otros países que estaban en plena época, ¿no es cierto?, invernal. Vecinos y vecinas, en el marco de la emergencia decretada por el gobierno nacional,
el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que para prevenir la propagación del coronavirus se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas y limitando la circulación. Recordad que cuidarte es cuidar a todos. En realidad, la que diferencia este virus de los otros que yo te había hablado recién tiene que ver con la velocidad de transmisión y no tiene tanto que ver, se replica y se te transmite en forma muy rápida, pasa de una persona a otra en forma muy rápida, o sea que mucha gente tiene mucho poder de contagio. Lo que sí, los otros virus que yo te nombré anteriormente tenían un índice de mortalidad más alto. El síndrome respiratorio agudo que yo te había comentado, que fue en el año 2002, tenía un índice de mortalidad del 50% en personas mayores. El síndrome agudo, el síndrome respiratorio del Medio Oriente tenía un índice de mortalidad del 35%. Y este actualmente tiene promedio a nivel mundial de 3% solamente, es decir, un 80% de personas no sufren una enfermedad mínima, un 15% necesitan hospitalización y solamente un 5% o menos de ellos, ¿no es cierto? Bueno, pueden llegar a la muerte. Si bien es cierto, las personas jóvenes tienen mucho menos probabilidades de sufrir lesiones mortales más y a medida que va aumentando la edad, y fundamentalmente más que la edad tiene que ver con los factores de comorbilidad. ¿Qué serían los factores de comorbilidad? Tiene que ver con enfermedades que coexisten con esa persona. Hablamos ya insuficientes renales crónicos, personas diabéticas, personas hipertensas, ¿sí? Todos esos son factores de comorbilidad que empeoran o agravan el cuadro. Y por supuesto, fumadores crónicos que tengan enfermedad pulmonar previa. Una vez que ingresa el virus, tiene un periodo de incubación de generalmente aparece un síntoma entre los 3 a 5 días y dura en total 14 días. Los 14 días desaparece en caso que haga la enfermedad. ¿Sí? Los síntomas más comunes son la fiebre, que generalmente es de 37,7 a 38 grados por encima, la tos, que tiene como característica ser seca, y otra de las causas que produce es el distrés o la dificultad respiratoria, que este sí es un síntoma bastante agravante del problema, y el ardor o dolor de garganta. Hoy en día, como vos bien dijiste, hay muchas patologías que se asemejan. Si yo tengo un paciente con fiebre, con dolor de garganta, puede que sea una angina punctácea, es decir, una angina con placa, que es producido por una bacteria, que es el Staphylococcus beta hemolítico, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Por eso es tan importante que cuando tengamos estos síntomas, 2 de ellos, nos tratemos de comunicar, no ir a los hospitales porque eso nos causa más de contagio, sino de todo de comunicarnos a unos números que yo les voy a dar, de modo tal que nos van a asesorar cómo tenemos que actuar en este caso y si es necesario que concurramos o no, porque lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa para evitar propagar la enfermedad y nosotros mismos, si la tuviéramos, llevarla a otras personas. Muchas de las veces nos curamos solos en nuestro propio domicilio sin necesidad de tener que recurrir a un centro de salud. Hacer un coronavirus, a diferencia que yo te comentaba, tiene una única cadena de ARN, ese ácido ribonucleico, hace que al cabo de 14 días, por eso el pedido de cuarentena, una vez transcurrido, si la persona salió con bien de esto, queda con inmunidad permanente y desaparece el virus del cuerpo, a diferencia de los virus que tienen ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que permanecen en el cuerpo toda la vida, como el caso del HIV o el caso, por ejemplo, del virus del sarampión. En la actualidad no existe ningún tratamiento, se están experimentando con algunas drogas, bueno, ahí estaba viendo algo, se está tratando con algunos retrovirales que también se usan en HIV, hay en estudios en Massachusetts o en algunos otros lugares del mundo, ya pruebas con vacunas que todavía no tenemos el resultado, es decir, se está trabajando a contrarreloj para lograr una vacuna para que sea eficaz para el tratamiento del coronavirus, pero aún hoy todavía no hay un tratamiento, el tratamiento es solamente sintomático. El virus, en líneas generales, el tiempo que dura fuera del organismo es de 12 hasta 4 o 5 días dependiendo del elemento que sea, ¿no? En el papel puede estar hasta 4 o 5 días. O sea, la pregunta que me haces es muy atinada.
en el vidrio puede permanecer hasta 24 o 48 horas. Entonces es muy importante que dentro de las medidas, como si vamos a ver, es la doble limpieza que se realiza en los diferentes ambientes y lugares. Generalmente lo mejor que se puede utilizar es el agua y el jabón, y un segundo trapo para utilizarlo con lavar con la lavandina, diluida en 1 en 10. Hubo algunos artículos que salieron a nivel de Estados Unidos que hablaban que los pacientes hipertensos que estaban tratados con antialdosterónicos, bueno, tenían un mayor riesgo de sufrir. Bueno, eso ya ahora en los últimos artículos que salieron estos días se desmiente completamente. Sí queda en pie el uso de, que es preferible el uso del paracetamol antes que el ibuprofeno, porque actúa en otro lugar y sería lo más conveniente. Las recomendaciones, lo mejor es el aislamiento, la cuarentena. O sea, podemos hablar de que existen factores que favorecen la diseminación. Uno tiene que ver con el huésped, ¿no es cierto?, que está teniendo este problema. Mientras con más personas estén en contacto, más probabilidades, ¿no es cierto?, hay de que existan personas infectadas. Tienen que ver con el hacinamiento. Siempre hablamos de que tienen que varias veces al día abrirse, ventilarse perfectamente los lugares. Y tiene que ver con una mala técnica de cuanto a la cuarentena, de que esa persona cumpla correctamente todas aquellas que han provenido de países donde existe un riesgo mayor de contagio, de que realmente cumpla la cuarentena como debe ser, más allá de si tienen o no tienen los síntomas. Existen algunos mitos, por ejemplo, que tienen que ver, porque existen precauciones que tenemos que tener de contacto y precauciones que tenemos que ver desde el punto de vista respiratorio. Con respecto al punto de vista, una de las cosas que más comunes se está hablando, que es el tema del uso de la mascarilla. Existe la mascarilla quirúrgica y unas que se llaman 90, o que tienen una potencia de 95. Bueno, esas 95 son de uso exclusivamente médico, que deben ser acompañadas con una bata, deben ser acompañadas de guantes, deben ser acompañadas de botas y de protectores o gafas para la vista, porque los profesionales de la salud están sometidos a una alta carga vírica. En realidad, todas las nuevas normas que dieron los gobiernos y todo, nos hablan de que no es necesario el uso de la mascarilla mientras la persona no presente síntomas, ¿sí? Como recomendación general, yo le diría que si la persona no tiene síntomas, no es necesario usarla, y si por ahí tiene que concurrir en forma inevitable a un lugar donde va a haber hacinamiento o una gran conglomeración de personas, sí utilizarla y usarla. Uno de ellos es el 0800 122 1444, que tiene 3 opciones. La primera opción nos van a dar información acerca del coronavirus. Una segunda opción que tiene que ver para cuando yo tengo síntomas y me hacen pensar que puedo estar padeciendo la enfermedad, y de ese modo ellos van a evaluar la necesidad o no de mandarle una atención a nivel domiciliario. Y una opción 3 que tiene que ver para los profesionales de salud, que es para hacer un seguimiento epidemiológico y hacer la denuncia de los posibles casos de coronavirus. Y después existe un número que tiene que ver con el Poder Judicial, que es el Ministerio Público Fiscal, perdón, donde es para hacer la denuncia de aquellas personas que no estén cumpliendo con la cuarentena, que es el 0800 888 0054. Así que bueno, esos serían los números con los cuales tenemos que dirigir en caso de que tengamos posibilidades o miedo o temor de tener esta patología, o en el caso que tengamos que denunciar que alguien no esté cumpliendo la cuarentena como es debido y que sea paciente con probabilidad de riesgo. Reflexión final, quiero que una cosa es tener pánico o terror, y otra cosa es tener cuidado. O sea, acá lo que tenemos que tener es cuidado de los recaudos necesarios para evitar ser contagiados y, en caso que nos toque tener el problema, contagiar a los demás. Todos tenemos que saber que en líneas generales se cura el 97% de las personas que lo pueden padecer. Es decir, la posibilidad de que nos toque o que nos caiga la cara de la moneda al revés
son bastante bajas. Por eso, o sea, lo que no tenemos que tener es pánico, por lo que acabamos de decir. El índice de mortalidad es bajo, pero sí tengamos los cuidados, tengamos todo. Y saben que fundamentalmente tenemos que guiarnos por las voces de las personas que tienen conocimiento del tema, por las normas y las pautas que nos dan desde el gobierno. Los ministros hablan todos los días sobre este tema, el ministro de Salud de la provincia, el ministro de Salud de la Nación. Entonces tenemos que guiar por las pautas y las normas que nos den ellos y no dejarnos llevar por toda una serie de videos que circulan, que lamentablemente muchos de ellos son tendenciosos y que más que aclarar, como se dice vulgarmente, oscurecen.